Con respecto a la cetoacidosis diabética en la infancia, es importante destacar que la diabetes en los niños en cetoacidosis se trata en algunos aspectos diferentes a los adultos. Esto es debido a que es más común en la infancia el edema cerebral como complicación de la cetoacidosis. El principal factor de muerte en la cetoacidosis diabética es el edema cerebral y este está presente en alrededor del 1% de la cetoacidosis pediátrica, sobre todo en los niños menores de 12 años. De estos niños, el 23% mueren, por lo que la estadística no es menor. Y de los que sobreviven, el 15% lo hacen con secuelas neurológicas. Se ha visto que los principales factores del tratamiento asociados al desarrollo de edema cerebral son la forma de administración de líquidos, electrolitos y la insulina. Además, hay otros factores predisponentes, inclusive antes de iniciar el tratamiento. Sobre todo es más común el edema cerebral en los niños pequeños, en la primer cetoacidosis, o sea, en el debut. Si la duración de síntomas previos a la internación ha sido larga, de meses o semanas, si el cuadro de deshidratación es muy grave y si tiene una acidosis metabólica grave, sobre todo con un pH menor de 6.9. Si a esto le sumamos factores intratratamiento de riesgo, como el rápido descenso del sodio, que descienda más de 2 miliequivalentes por litro por hora, o que se le administren líquidos con una tonicidad disminuida, que haga que la osmolaridad descienda rápidamente, más de 4 miliosmoles kilo hora. El uso de bicarbonato para tratar de la acidosis también aumenta el riesgo. Y otra cosa que se ha visto recientemente es que el uso precoz de insulina o los grandes bolos de insulina también aumentan el riesgo de edema cerebral, así como la administración de grandes volúmenes líquidos, sobre todo si se excede la cantidad de 4 litros por metro cuadrado en las primeras 24 horas o más de 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas. Esto es contando inclusive lo que se usa para la expansión en los casos de shock. Por lo tanto, el tratamiento de la cetoacidosis en niños debe fundamentalmente evitar la hipoosmolaridad, evitar la sobreexpansión y retrasar la infusión de insulina hasta 1 o 2 horas después de haber iniciado el tratamiento. Los criterios diagnósticos de cetoacidosis en los niños son la presencia de una hiperglucemia de 200 o más. No hace falta que esté en 300, como se decía antes, el pH venoso de 7.3 o menos, con un bicarbonato de 15 o menos, y la presencia de cetonemia y cetonuria. En los niños mayores y adolescentes la clínica es similar a la del adulto, con astenia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, que son los síntomas guiones, el aliento cetónico, el dolor abdominal, que puede semejar un abdomen agudo, deshidratación, shock, respiración acidótica y en casos más graves el sensorio alterado, llegando inclusive al coma. En el lactante es mucho más difícil llegar al diagnóstico, ya que en general la sensación de sed en el lactante no es clara. Sí tenemos que tener en cuenta el llanto frecuente y persistente como manifestación de sed, la fiebre que puede existir, que estaría expresando una deshidratación, no necesariamente una infección, y los pañales pesados o inclusive la presencia de nocturia en niños que ya habían dejado de usar los pañales. El orden de prioridades del tratamiento entonces es primero restaurar el volumen circulatorio para normalizar la filtración glomerular y el clearance de glucosa y cetonas, corregir la deshidratación, revertir la cetosis y corregir la acidosis, restaurar la glucemia cercana a lo normal, sin necesidad de llegar al normal, ya vamos a ver enseguida, minimizar las posibles complicaciones del tratamiento, como mencionamos anteriormente, y si es posible, identificar y tratar el evento precipitante. Entonces, frente a una cetoacidosis, definida como dijimos recién, tenemos que evaluar si el paciente está en shock o si no está en shock.
Los chicos que están en shock deben ser expandidos. ¿Cómo se expande un niño? En pediatría se usa la expansión por kilo de peso, que es diferente al adulto. Por ejemplo, si son de 10 a 20 mililitros por kilo, decimos, por ejemplo, en un paciente de 30 kilos que se lo debe expandir con 300 a 600 mililitros de solución fisiológica. Y esto se puede repetir según necesidad hasta conseguir los pulsos palpables y el lleno capilar normal. En general, no hace falta superar los 30 mililitros kilo. Si el paciente no está en shock, directamente nos encargamos de corregir la deshidratación, que puede ser moderada o grave o leve. En el caso leve, ni siquiera es necesaria la colocación de una vía endovenosa, salvo en los menores de 6 años, donde siempre se trata la cetoacidosis internado y con vía endovenosa. En los niños mayores con deshidratación leve se puede tratar ambulatorio y por vía oral. Mientras que los chicos con deshidratación moderada o grave se les debe calcular un volumen a pasar en 48 horas. Esto también es diferente al adulto. La hidratación se hace en forma mucho más lenta, pasando el 50% del volumen en las primeras 24 horas y el 50% en las posteriores 24 horas. Siempre se inicia con solución fisiológica las primeras 2 horas y luego se agrega el cloruro de potasio junto con la infusión de insulina y la glucosa si la glucemia baja más de 90 miligramos por hora o a menos de 300, se debe agregar en forma precoz. Esto también es diferente a lo que se hace en el adulto. Los requerimientos de glucosa en la infancia son superiores a las de los adultos, sobre todo en los lactantes y niños prepúberes. Como dijimos recién, entonces, aquí tienen de nuevo los volúmenes que no hay que superar para prevenir edema cerebral, no más de 4 litros metro cuadrado día y no más de 50 mililitros kilo en las primeras 4 horas. Para calcular el volumen que se le administra al niño en las 48 horas, es importante conocer esta tabla, que es la tabla de Darrow, donde directamente según el peso del niño nosotros ubicamos la cantidad de líquidos por día y por hora. Por ejemplo, para el mismo niño de 30 kilos que decíamos recién, el ritmo de infusión es a 128 mililitros hora, que esto, incorporado con la dextrosa al 5%, como dijimos recién, más los electrolitos, nos va a dar un flujo de glucosa de 3.5 miligramos kilo minuto, que es el mínimo ideal para el paciente. Y si la glucemia desciende más rápido de lo deseado, hay que ir modificando la concentración de glucosa y se puede llegar a dextrosa al 7,5, al 10 o al 12,5. Esto en el adulto es excepcional, pero en el niño se ve con bastante frecuencia que con dextrosa al 5% solo no se alcance a mantener la glucemia, que como dijimos no la queremos normal hasta superar la cetoacidosis, pero en el orden de los 180 a 200 miligramos por 100. Y como dijimos recién también, el bicarbonato de sodio solo estaría indicado en casos de un pH muy ácido, de 6,9 o menos, asociado a alteraciones de la contractilidad cardíaca y mala perfusión periférica. Y se pasaría 1 o 2 miliequivalentes por kilo diluido a un sexto molar a pasar en un ritmo lento entre 1 y 2 horas. La administración de insulina, acuérdense, como dijimos, que la insulina en la primera hora de tratamiento administrada aumenta 12.7 veces el riesgo de desarrollo de edema cerebral, por lo que siempre empezamos el tratamiento de la cetoacidosis en la infancia con solución fisiológica y no está indicada la insulina hasta por lo menos 2 horas después de iniciado el tratamiento. Y los bolos están contraindicados, por lo cual lo ideal es preparar la perfusión endovenosa continua, ya sea de insulina corriente, que es la clásica, o también análogos ultrarrápidos como pueden ser la insulina espártrica o la insulina Listro. De no contar con bomba de infusión, puede usarse vías alternativas como la intramuscular o subcutánea intermitente, que son aceptables en centros de menor complejidad o que no tengan a disposición la bomba de infusión.
¿Cómo se prepara la solución de insulina en niños? Esto también es diferente a los adultos. En 100 mililitros de solución fisiológica debemos agregar tantas unidades de insulina como pesa el paciente. Volviendo al ejemplo del niño con 30 kilos, tendríamos que agregar 30 unidades de insulina corriente o ultra rápida a los 100 mililitros de solución fisiológica. Se purga bien el set de infusión para que se pegue la insulina a las paredes del tubo y se saturen bien los sitios de unión, y esto se pasa a 10 mililitros hora. Este ritmo de 10 mililitros hora nos estaría aportando 0,1 unidad por kilo por hora, es decir que cada set de infusión que preparamos nos dura aproximadamente entre 8 y 10 horas, posterior a lo cual hay que cambiarlo. Además hacemos economía porque si preparamos como en el adulto 500 mililitros, en una infusión que dura no más de 6, 8, 10 horas como mucho, estaríamos desperdiciando muchísimo material. Este ritmo de 10 mililitros hora es suficiente para frenar la ceto y la gluconeogénesis, y hay que mantener la insulinoterapia endovenosa continua hasta que logremos un pH mayor de 7.3 y un bicarbonato mayor de 15, que esto en general es más lento que la normoglucemia, es decir, normalmente en el niño baja mucho más rápido la glucemia que la corrección de la acidosis, y en general podemos decir que estamos saliendo de la cetoacidosis en un lapso promedio de 6 a 12 horas. El descenso esperado de la glucemia, como dijimos, no debe ser muy rápido, lo ideal es que baje entre 50 y 90 miligramos por ciento por hora, y vamos a ir regulando la concentración de la glucosa en la solución en función de este ritmo de descenso. Si los signos de cetoacidosis no revierten, habría que revisar el set de infusión, cambiarlo y purgarlo y chequear la presencia de infecciones ocultas. Posteriormente, al salir de la cetoacidosis, tenemos que empezar el tratamiento con insulina de acción retardada más bolos de insulina rápida según glucemias preprandiales. La insulina de acción retardada inicial, en general en pediatría, es la insulina NPH. No está consensuado el inicio en los pacientes nuevos pediátricos con análogos de insulina, aunque tampoco es inaceptable, pero no hay consenso aún. En los hospitales públicos argentinos seguimos usando la insulina NPH para el inicio. En los pacientes diabéticos ya conocidos se comienza con el régimen habitual de insulina que tenían indicado previo al desarrollo de la cetoacidosis. Y en los pacientes nuevos comenzamos con insulina NPH o análogos ultralentos si lo decidimos. Si son prepúberes, a 0,25 a 0,75 unidades por kilo y por día. Por ejemplo, si decimos 0,5 unidades en un niño de 20 kilos, tendríamos que estar empezando con una dosis de insulina NPH de 10 unidades. Mientras que si es puber, ya tiene un desarrollo puberal, la insulinoresistencia fisiológica hace que los requerimientos de insulina sean mayores, por lo cual podemos decir, por ejemplo, que en un puber que pese 40 kilos, podemos llegar a usar como dosis inicial entre 40 y 60 unidades día. De esto repartido 2/3 antes del desayuno, 1/3 antes de cena. Y agregamos a esta base bolos de insulina rápida o ultra rápida, preprandiales, que van a depender de la edad del paciente. Como ven ustedes, en los menores de 5 años muy poquita insulina y en los mayores más insulina. Y con respecto al momento en que se puede cambiar de la insulinoterapia convencional al intensificado en la infancia, que como dijimos no es de entrada, podemos decir que si fracasa el tratamiento convencional reflejado en una hemoglobina A1C elevada en forma persistente, podríamos ya indicar un tratamiento intensificado, que es el que ustedes aprendieron en la parte de diabetología de adultos.